crisis, en medio de una turbulencia, ¿no? Porque a los mercados no les gusta la inestabilidad, o al menos no tener en claro el futuro. Y cuando hablamos de eso, por supuesto, nos referimos a qué va a ocurrir con el acuerdo del Fondo Monetario en el Congreso. Para tener en cuenta el contexto, vamos a hablar con Miguel Ponce, ahí lo tenemos en pantalla, actual director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Pero bueno, además es un referente radical y sabe muchísimo de economía. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Alegría estar contigo y con todos ustedes. Lo mismo digo. ¿Cómo viviste el primer encuentro entre Guzmán y bueno, el resto del gabinete ayer en el plenario en diputados? Porque para muchos fue una suerte de prólogo de lo que va a pasar en el recinto. Sí, claro, ¿no? Vos bien lo decís. Yo diría que fueran cuestiones importantes las que ocurrieron y las que no ocurrieron. Digo, las presencias y las ausencias. Porque paradójicamente ayer obviamente estuvo ausente representación de la Cámara. Sí. Digo, lo reemplazaron, ¿no? Eso llamó No solo no fueron, sino que en la nueva comisión, la que a pedido de la Unión Cívica Radical el viernes pasado y durante el fin de semana, se planteó la necesidad de que no pasara este proyecto de 139 páginas que hemos leído concienzudamente todos los que estamos en esto, se pidió que no solo pasara por la Comisión de Economía, sino que pasara por la Comisión de Finanzas, o sea, dos comisiones. Claro, la Comisión de Finanzas todavía no estaba constituida. ¿Cómo se constituyó la Comisión de Finanzas? Con mitad del oficialismo, casi mitad del mismo número, yo diría, un mismo número del oficialismo, un mismo número de la oposición y un integrante de esto que algunos llaman el peronismo federal, que juega para un lado o para el otro, dependiendo de los gobernadores, sí, de los amigos de la Baña, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que por el oficialismo no hay ningún integrante de la Cámpora. Y yo vengo diciendo que desde hace rato llama poderosamente la atención una coincidencia que creo yo nadie pensaba que se iba a dar, que sería la coincidencia entre la Cámpora y los halcones del PRO. Digo, para ponerlo a lo mejor en nombres, entre Mauricio y tal vez Patricia y algunos más duros del PRO y Fernando Iglesias, por ejemplo, y por otro lado Máximo Kirchner y algunos otros, se está dando la misma coincidencia. Están de acuerdo en no votarlo, ¿no? Ahí viene la cuestión. Oponerse y empujarnos a un default. Ahora, la irresponsabilidad es no darse cuenta, y acá hay que decirle a la gente, no es que todos estamos contentos con tener que estar bajo diríamos, la tutela del Fondo Monetario, haber caído en esta situación en la que nos encontramos, donde en todo caso los libros de historia luego distribuirán culpabilidades. Sí. Lo importante es decirle a la gente, ¿qué nos pasa si vamos a default? De un día para el otro, pasamos de la actual pobreza del 40-45%, 20 puntos más, pasamos arriba del 60% de pobreza, ni hablemos en mis áreas de comercio exterior, vos lo decías cuando me presentabas, ¿no es cierto?, el tema del comercio exterior, que separa todo, va a haber que pagar todo contra culata de camión, como se suele decir, es decir, todo con dólares cash que no tenemos. Ahora el 22, ¿cuál es la urgencia de cerrar esto? ¿Por qué estamos tan apurados? Porque el 22 tenemos que pagar un desembolso al Fondo Monetario de casi 3.000 millones de dólares que no tenemos, pero 3 días después, 4 días después, hay que pagarle al Club de París. Sí. Y si no presentamos el acuerdo con el fondo, también entramos en default. Miguel, con el Club de París. Ahora, el PRO está planteando, la Mesa Nacional había llegado a la conclusión de, lo voy a resumir, ¿no?, votar el artículo 1, que es tomar deuda, es deuda para después pagarle al mismo fondo, pero no votar el artículo 2, que es el que tiene todos los anexos, que son las cláusulas que nos pone el fondo como para prestarnos ese dinero y refinanciar. Para el gobierno eso es lo mismo que nada, pues son como las dos caras de la misma moneda. El PRO dice, bueno, no, en realidad no queremos empujar el país al default, pero no queremos este ajuste. ¿Es válida esa postura? Yo creo, mira, no es casual, en este momento hay 3 proyectos, 2 presentados y 1 a presentar por la oposición. Hay un proyecto presentado por la coalición cívica, ayer se presentó otro por la Unión Cívica Radical y me dicen que la espina está terminando y lo va a presentar en horas un tercer proyecto por parte de la oposición. Yo creo que hay que unificar personería, creo que el segundo punto, obviamente lo que hemos leído, el mamotreto que ha llegado, es muy malo, digámoslo con todas las letras. No es
programa de salida serio, que uno piense que a partir de ahí vamos a entrar en un sendero virtuoso de crecimiento, ¿no? dice el gobierno, que nos va a llevar al crecimiento y a la recuperación, etcétera, etcétera. No, digámoslo con todas las letras. Esto está hecho para, como me decían tenedores de bonos argentinos bajo legislación extranjera en Estados Unidos hace 2 meses y medio. Muchachos, después de arreglar con los bonistas, las deudas con los organismos han sido hechas no para ser pagadas, sino para ser roleadas. Sí, sí. Entonces, esto que se ha presentado claramente es una suerte de institucionalización del roleo en una nueva etapa a La Molina. Vos te acordás en fútbol, La Molina, sí, siga. Bueno, decía. acá también. La problemática es el siga. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a suponer que se aprueba todo, termina el estrés, llegamos a la primera revisión por parte del fondo. ¿Qué va a ocurrir allí? Como no vamos a haber cumplido precisamente las metas a las que nos estamos comprometiendo, obviamente vamos a ir a un waiver y barajar y dar de nuevo. Es decir, rolear, seguimos roleando. Nos espera por delante un largo camino y un largo sendero de roleos. Nunca vamos a ir pagando en función de cómo vayamos cumpliendo algunos de los intereses en tiempo y forma. El capital no se paga nunca, todos lo sabemos. En ninguna de las circunstancias se está pensando que aquí va a haber una cumplibilidad tal cual dirían los manuales. No hay nada prolijo, preparémonos para el roleo. Ojalá haya un planteo sensato, yo diría, que no nos coloque en el borde del abismo, ¿no es cierto? Sí, que pero no en resumen, Miguel, ¿se puede, sí, digamos, hacer eso que propone el PRO, que es votar el artículo 1 del endeudamiento, pero no votar el artículo 2? O sea, digo, ¿el Fondo Monetario lo toma, lo va a tomar esto? Yo creo que va a ser una firma con debilidad. Si no se logra un punto 1 y un punto 2 acordados, sí, el punto 3 es de forma, ¿no es cierto? Un punto 2 acordado va a llegar con cierta debilidad. ¿Por qué? Porque al fondo le gustaría que llegara con el apoyo de todo el espectro político. Claro, sí, pero más en la Argentina, ¿no? Pero esa señal, si no sale la señal más dura y más difícil para el fondo es el hecho de que el oficialismo no tenga personería no haya unificada. consenso. Preocupa mucho más eso. Sin embargo, a contrapartida de esto, van a tener el apoyo casi unánime de toda la economía real. Hoy van a poder verificarlo porque todas las organizaciones gremiales empresarias y todas las organizaciones gremiales de los trabajadores van a pedir que rápidamente se acelere la aprobación y no se lleve al país a un camino sin retorno. Pero además, los gobernadores necesitan que esto se apruebe lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no se paran todas las obras que están financiando los organismos multilaterales y financieros internacionales, digo el BID, la CAF, el Banco Mundial, todos organismos que obviamente están financiando a tasas muy baratas las obras de infraestructura imprescindibles. En un momento como el que vive el mundo hoy, esto pasa a ser vital. Clarísimo, Miguel. Bueno, gracias. Seguramente volveremos a hablar, porque esto que decías va a pasar hoy, cuando vayan empresarios, dirigentes, gremialistas, etcétera. Seguiremos hablando del tema. Fuerte abrazo, gracias Diego por estar y desde ya esperemos que en el Senado también haya un mecanismo que permita encontrar este punto de acuerdo. Yo llamo a la responsabilidad, a la sensatez y agregaría al patriotismo. Gracias, Diego. Clarísimo. Gracias, nos vemos pronto, porque nosotros ahora tenemos que hablar de esta decisión que para muchos sorprendió, ¿no? Parece que la Argentina no va a jugar en el Monumental. No va a jugar en el Monumental.